Puppy comienza a seguir al policía. Era un día soleado y atípico en Seattle, cuando Anthony y su colega Jackson, tras un largo turno en la comisaría, decidieron dar un paseo por las tranquilas calles del barrio. De repente, entre los sonidos de la ciudad y el bullicio distante del tráfico, un pequeño cachorro, sucio y claramente desorientado, apareció corriendo hacia ellos. Era una criatura diminuta, de pelaje revuelto, con ojos grandes y suplicantes, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento para cruzarse en sus caminos. Anthony, un hombre que normalmente mantenía una fachada dura y profesional, sintió un repentino impulso de ternura hacia el cachorro. Sin dudarlo, se agachó y lo recogió, sintiendo la calidez del animalito en sus manos. «Este pequeño parece estar perdido», comentó, mientras Jackson lo observaba con curiosidad. Anthony, sin poder explicarlo del todo, experimentó una conexión inmediata con el cachorro, como si este fuera más que solo una coincidencia en su día. El pequeño cachorro, al que decidieron llamar Bob, no tardó en mostrar afecto hacia Anthony, acurrucándose en su regazo sin reservas. A medida que lo acariciaba, Anthony sintió algo dentro de él que no había sentido en mucho tiempo. Una pausa, una tregua emocional en medio del caos que solía ser su vida diaria. Como detective de policía, Anthony lidiaba con situaciones intensas y estresantes cada día. La constante presión de resolver crímenes, enfrentar la violencia y la incertidumbre, junto con la carga emocional que traía consigo, lo habían endurecido con el tiempo. Pero este pequeño ser, con su energía tranquila y su dependencia, le ofrecía un tipo de conexión que no tenía que ver con su trabajo ni con las constantes demandas de la vida. A medida que el día avanzaba, Anthony empezó a preguntarse sobre el origen del cachorro. ¿De dónde había venido? ¿Por qué no tenía collar? Decidió que debía investigar, pero algo dentro de él sabía que no se trataba solo de un simple caso de un perro perdido. Este encuentro fortuito lo había desviado, aunque brevemente, de la vorágine en la que vivía, y había encendido una chispa de algo más profundo, una búsqueda de propósito, y quizá una oportunidad para reconectar con el mundo de una forma distinta. Bob representaba algo más que un cachorro perdido. Era, para Anthony, una especie de señal de que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. No te pierdas lo que viene. Si te has sentido cautivado por esta inesperada conexión entre Anthony y Bob, esto es solo el principio. Suscríbete ahora para seguir de cerca esta conmovedora historia, donde un simple encuentro se convierte en el catalizador de cambios profundos. Bob, sin saberlo, se había convertido en algo más que una responsabilidad temporal. Era un pequeño recordatorio de la humanidad que Anthony aún conservaba, una chispa de luz en medio de una vida que, en muchos sentidos, se había vuelto oscura. Después de días buscando sin éxito al dueño de Bob, Anthony llegó a la conclusión inevitable. El pequeño cachorro había sido abandonado. Este descubrimiento lo afectó más de lo que esperaba. Como detective, había visto innumerables actos de crueldad e indiferencia, pero algo sobre el abandono de Bob lo golpeó en un lugar profundo y personal. Quizá porque, de alguna manera, Anthony también se sentía abandonado, no por una persona, sino por la vida misma, que parecía despojarlo poco a poco de cualquier cosa que no estuviera relacionada con su trabajo. Su corazón se ablandó aún más hacia el cachorro y decidió adoptarlo, aunque nunca había planeado tener una mascota. Bob, con su inquebrantable lealtad y su disposición alegre, se convirtió rápidamente en una constante en la vida de Anthony. Era un pequeño respiro en medio de los días largos y sombríos
llenos de interrogatorios y persecuciones. Sin embargo, mientras Anthony se encargaba de cuidar al cachorro, su mente estaba constantemente ocupada con el caso de Diego, un joven de apenas 18 años que había desaparecido semanas atrás. Este caso lo había atrapado de una forma que no podía explicar del todo. A lo largo de los años, Anthony había trabajado en muchos casos similares, pero este en particular se sentía diferente. Tal vez era la mirada de los padres de Diego, llenos de angustia y desesperación cada vez que venían a la comisaría, o tal vez era la falta total de pistas que hacía que el caso pareciera un rompecabezas imposible de resolver. Cada día que pasaba sin encontrar respuestas le pesaba más en los hombros, llenándolo de frustración. La presión de ser un buen policía, de resolver el caso y devolver a Diego a su familia, lo estaba consumiendo. Las noches eran largas, llenas de insomnio y pensamientos sobre las posibles pistas que había pasado por alto. Durante esos momentos oscuros, Bob parecía sentir el estado de ánimo de Anthony y, en silencio, se acurrucaba a su lado, brindándole un consuelo inesperado. Anthony nunca había sido alguien que dependiera de otros, y mucho menos de un perro, pero Bob estaba llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía en él. Sin embargo, en medio de este lazo que se formaba entre ambos, Bob empezó a comportarse de manera extraña. En más de una ocasión, Anthony llegaba a esa casa y encontraba la puerta del patio entreabierta, con Bob vagando por el vecindario. Al principio pensó que simplemente era la energía del cachorro y su curiosidad por explorar, pero luego comenzó a notar patrones. Bob parecía siempre escaparse por la noche y volvía justo antes de la madrugada, agotado y cubierto de tierra. Esto despertó una creciente inquietud en Anthony. ¿Qué era lo que estaba trayendo tanto a Bob fuera de casa? Decidió que debía prestar más atención a los movimientos de su nuevo compañero. El caso de Diego y el comportamiento de Bob parecían sincronizarse de formas que Anthony no podía ignorar. Mientras más se obsesionaba con la desaparición del joven, más extraños se volvían los movimientos de su cachorro. La presión en su vida profesional comenzaba a invadir su vida personal, y la presencia de Bob, que inicialmente le había traído paz, ahora solo le generaba preguntas. ¿Qué estaba pasando realmente con su fiel compañero? Anthony llevaba semanas lidiando con la misteriosa desaparición de Diego, y aunque las pistas eran escasas, no podía dejar de sentir que algo crucial se le escapaba. Las noches se hacían cada vez más largas, y su mente no dejaba de dar vueltas a posibles teorías. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Diego, imaginaba su sufrimiento, y volvía a despertarse sin haber encontrado la paz. Una noche, Bob volvió a escaparse. Anthony, más cansado y curioso que molesto, decidió seguirlo. Se puso su abrigo y salió al frío de la noche, observando cómo el pequeño perro se movía con una rapidez y determinación que parecía fuera de lugar. Bob avanzaba por callejones y esquinas con una seguridad que Anthony no había notado antes. Algo dentro de él se activó. Un instinto de detective que le indicaba que lo que estaba sucediendo no era simplemente una travesura canina. A medida que seguía a Bob, Anthony no podía evitar sentir una creciente tensión. El silencio de la noche lo envolvía, y cada crujido de hojas o ladrido lejano parecía amplificar sus nervios. Su mente estaba en una lucha constante entre el escepticismo y una especie de esperanza irracional. ¿Era posible que Bob estuviera tratando de mostrarle algo? No podía explicarlo, pero el comportamiento del perro era innegablemente extraño, como si supiera algo que Anthony no. Tras caminar durante lo que parecieron horas,
Bob lo guió hacia una zona de la ciudad que Anthony no reconocía de inmediato. Era un área descuidada, llena de edificios abandonados, un lugar donde pocos se atrevían hasta a entrar. El aire estaba cargado de un extraño presagio, y Anthony sintió un nudo formarse en su estómago. Sin embargo, siguió avanzando, cada vez más convencido de que había algo importante al final de este recorrido. Bob se detuvo frente a una vieja casa de aspecto lúgubre, casi oculta entre la maleza y la oscuridad. Anthony sintió cómo su corazón se aceleraba. La casa parecía abandonada desde hacía años, pero algo en ella no cuadraba. Sin dudarlo, sacó su linterna y, con Bob a su lado, empujó la puerta, que cedió con facilidad. El interior estaba en ruinas, cubierto de polvo y telarañas, pero Bob avanzaba sin dudar, como si conociera el camino. Cuando llegaron al sótano, el aire se volvió más denso, y Anthony pudo sentir la adrenalina recorrer su cuerpo. La tensión en ese pequeño espacio era casi palpable. Al iluminar el rincón más oscuro del sótano, Anthony vio algo que lo dejó paralizado por un instante. Diego, encadenado y debilitado, pero vivo. El alivio y la sorpresa lo golpearon de inmediato. Todo encajaba ahora. Bob no había sido solo un compañero leal, sino que, de alguna manera inexplicable, había estado guiando a Anthony hacia este momento crucial. Sin Bob, quizás Diego nunca habría sido encontrado a tiempo. Anthony se arrodilló junto a Diego, sus manos temblando mientras liberaba las cadenas. La gratitud lo inundó, no solo por haber encontrado al joven, sino por darse cuenta de que, a veces, la ayuda llega de las formas más inesperadas. Cuando volvió a mirar a Bob, el pequeño cachorro lo observaba con esa calma que siempre lo había caracterizado, como si supiera desde el principio lo que Anthony estaba destinado a descubrir. El rescate de Diego fue un evento que sacudió a toda la comunidad. La noticia se difundió rápidamente por los medios locales y no pasó mucho tiempo antes de que se hablara de Bob como el inesperado héroe canino. Las cámaras capturaron el reencuentro emocional entre Diego y su familia en el hospital, donde sus padres, devastados por la incertidumbre y el miedo, finalmente pudieron abrazar a su hijo. Las lágrimas de alivio fueron contagiosas. Incluso Anthony, que había pasado por innumerables casos a lo largo de su carrera, sintió cómo una sensación cálida y reconfortante se apoderaba de él al ver esa escena. Diego estaba débil y emocionalmente afectado, pero vivo. Con el tiempo, reveló lo que había sucedido aquella fatídica noche en la que desapareció. Habló de una fiesta con amigos, una noche que había comenzado como cualquier otra, hasta que un compañero, alguien en quien confiaba, lo traicionó. Este individuo, con conexiones oscuras, lo había llevado a esa casa abandonada con la intención de mantenerlo cautivo. La razón detrás del secuestro era aún más sombría de lo que Anthony había imaginado. Una red criminal más grande, que aún debía ser desmantelada. Este caso, que parecía cerrado con el rescate de Diego, era solo el inicio de una investigación mucho más compleja. La familia de Diego no dejó de expresar su gratitud a Anthony, pero también al pequeño Bob, quien había desempeñado un papel clave en la resolución del caso. La historia del cachorro héroe se esparció por las redes sociales y en cuestión de días, Bob se había convertido en una sensación local. Lo que comenzó como un simple acto de bondad al adoptar a un perro callejero, se había transformado en algo mucho más profundo. Bob había cambiado la vida de Diego, la de Anthony y, en cierto modo, la de toda la comunidad. A medida que los días pasaban y Diego se recuperaba, Anthony no podía evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido.
Miraba a Bob, que ahora parecía disfrutar de la tranquilidad de su hogar, y se preguntaba cómo un encuentro tan casual había resultado ser tan crucial. No creía en el destino antes, pero este evento le había hecho reconsiderar muchas cosas. ¿Cómo era posible que un perro que había encontrado en la calle supiera exactamente a dónde llevarlo? Aunque la lógica intentaba decirle que solo era una coincidencia, algo en su interior le decía que había más detrás de todo esto. Por su parte, Anthony también comenzó a darse cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que Bob entró en ella. Su trabajo como policía lo había llevado a cargar con muchas emociones reprimidas, demasiadas noches sin dormir y una constante sensación de soledad. Sin embargo, con Bob a su lado, había encontrado una especie de consuelo, una presencia que lo anclaba en los momentos de mayor tensión. Bob no solo había ayudado a salvar a Diego, de alguna manera, también había salvado a Anthony de perderse en la oscuridad que venía con su trabajo. La comunidad, inspirada por la valentía de Bob, comenzó a organizar actividades para apoyar a las víctimas de secuestro y a sus familias, mostrando cómo un solo evento podía generar una ola de solidaridad y acción. Anthony observaba todo esto con gratitud. Sabía que aún quedaba mucho por hacer en cuanto a la investigación sobre la red criminal que había secuestrado a Diego, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que las cosas se estaban alineando de manera correcta. Y cada vez que miraba a Bob, no podía evitar sonreír, sabiendo que ese pequeño cachorro había sido el catalizador de todo. Tras el cierre oficial del caso de Diego, Anthony sintió como si una página importante de su vida se hubiera dado vuelta. El chico estaba a salvo, su familia se había reencontrado con él, y la red de criminales que lo había secuestrado comenzaba a desmoronarse gracias a las pistas proporcionadas por Diego. El alivio era tangible, pero junto a esa sensación de logro, Anthony no podía ignorar el cambio profundo que había experimentado a nivel personal. Lo que en un principio parecía un acto rutinario, al encontrar a un cachorro en la calle, se había transformado en algo más significativo. Una especie de renacimiento para él. Adoptar formalmente a Bob no fue una decisión difícil. Desde el momento en que el pequeño perro había aparecido en su vida, Anthony supo que no podía dejarlo ir. Bob no solo había ayudado a resolver un caso crucial, sino que también se había convertido en una parte indispensable de su día a día. A través de la relación con el perro, Anthony comenzó a redescubrir algo que había perdido con los años: la capacidad de conectar genuinamente con alguien, de preocuparse y de encontrar alegría en los pequeños momentos. Antes de Bob, Anthony se había acostumbrado a la soledad, un subproducto inevitable de su carrera como policía. Las largas horas, los casos emocionales y la constante exposición al sufrimiento ajeno lo habían aislado. Sus relaciones personales se habían desmoronado con el tiempo, y aunque se había convencido de que podía manejar esa soledad, en el fondo siempre supo que algo faltaba. Bob, con su energía inagotable y su lealtad silenciosa, llenó ese vacío de maneras que Anthony nunca imaginó posibles. Con el paso de los días, Anthony comenzó a notar otros cambios en sí mismo. Su actitud en el trabajo mejoró. Ya no llevaba el peso de cada caso de la misma manera, y aunque seguía siendo un policía dedicado, había aprendido a desconectar cuando lo necesitaba. Las noches, que antes se sentían interminables, ahora estaban llenas de caminatas junto a Bob, explorando su vecindario con una tranquilidad renovada. En esos momentos, Anthony se permitía simplemente ser, sin las presiones que siempre lo habían agobiado. Bob también se convirtió en una fuente de conexión con otros.
Las personas del vecindario, que antes solo eran caras conocidas, comenzaron a detenerse para saludar y acariciar al pequeño perro héroe. De alguna manera, Bob había abierto puertas para Anthony, que él ni siquiera sabía que estaban cerradas. Empezó a sentirse parte de su comunidad de una manera más auténtica y cercana. Aunque el caso de Diego estaba resuelto, Anthony sabía que siempre habría más desafíos. Su trabajo como policía seguía siendo difícil y demandante, pero ahora lo enfrentaba con una nueva perspectiva. Bob se había convertido en su ancla, un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había algo o alguien que podía iluminar el camino. La transformación de Anthony no fue instantánea, pero con cada día que pasaba, sentía que se volvía una mejor versión de sí mismo. Todo gracias a ese pequeño cachorro que había aparecido de la nada y que, sin decir una palabra, lo había guiado hacia un nuevo comienzo. Bob había sido el catalizador, pero la transformación había sido interna. Anthony estaba listo para enfrentar lo que fuera, sabiendo que no estaba solo. ¿Qué crees que hubiese pasado si Anthony no hubiera encontrado a Bob ese día? ¿Cómo habría cambiado su vida sin el cachorro? Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre la vida de Anthony y Bob, suscríbete para no perderte el próximo capítulo.